ese libro, en La conspiración de Acuario, cuando habla de lo religioso y de la espiritualidad, me encanta porque dice, titula ese apartado, el Dios interior, la antigua herejía. Es como decir, todo lo que ha estado persiguiendo el cristianismo a lo largo de los siglos es ese Dios interior. Y bueno, pues ahí ha dado en el clavo, no de la persecución, ¿no? que no es algo bueno, pero sí en lo que desafía precisamente al cristianismo y a cualquier religión revelada, que es ese decir, Dios soy yo, no hay otro Dios ajeno a mí, ¿no? A Dios se le experimenta como flujo, como totalidad, como infinito caleidoscopio de la vida y de la muerte, como última causa, fundamento del ser. Dios es la conciencia que se manifiesta como lila. Lila en el hinduismo se refieren al juego, al teatro del universo. Dios es la matriz organizadora que podemos experimentar pero no expresar, lo que da vida a la materia. Es inefable, pero a la vez es que es... Bueno, Helen Schucman, que seguramente no suene a nadie, pero Helen Schucman es la autora de Un curso de milagros. Ese libro que veis ahí, cada vez se lee más, se vende más, se usa más. Es todo un programa de reprogramación mental y de machaque psicológico a la persona que se ponga en serio a trabajarlo. Son 365 lecciones que como resultan al final ininteligibles, hace falta un maestro. Entonces, quien se compre el libro él solo va a buscar la secta, si la secta no lo ha buscado antes a él, ¿no? Dios está en todo lo que veo. Bueno, eso es asumible por cualquiera que crea en Dios. Dios está en todo lo que veo. Dios permanece siempre en todos los lugares y en todas las cosas, y nosotros somos una parte de Él, somos una parte de Dios. No hay separación entre Dios y su creación. Eso dictado supuestamente por Jesucristo, eso dice Helen Schucman. Por eso no aparece su nombre en la portada del libro, porque es un libro canalizado, es decir, un libro que ella supuestamente escribió por escritura automática, dejar la mano dormida y que alguien o algo escriba a través de uno, ¿no? Bueno, pues, fijaos la autoridad que tiene esto para la gente que lo cree de verdad, ¿no? No es un libro revelado ni un libro inspirado, es un libro dictado, o casi ni siquiera dictado, escrito por esa persona. Ya sabemos lo que pasa con los libros dictados. Si uno piensa que el Corán está dictado por Dios, no se puede tocar, no se puede traducir, no se puede interpretar, porque está escrito en el cielo y Dios lo ha dictado a través de un ángel, ¿no? Entonces, cuidado. Osho, a lo mejor si os suena. Osho, que para mucha gente Osho lo pondrían al lado de Gandhi y de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Como grandes místicos, pensadores, maestros de sabiduría. Bueno, Osho, al que llamaban el gurú del sexo, y esto es interesante por lo que vamos a leer ahora, cuando habla en uno de sus libros de Dios, dice: Dios es salvaje, más salvaje que el amor. Un Dios civilizado no es Dios del todo. El Dios de la iglesia, el Dios del templo, es simplemente un ídolo. Dios hace mucho que ha desaparecido de esos lugares porque Dios no puede ser aprisionado. Esos lugares son cementerios de Dios. Si tú quieres encontrar a Dios, tendrás que estar disponible a la energía salvaje de la vida. Dios es el clímax, la culminación, pero Dios viene como un torbellino. Lo del clímax, por eso lo decía el gurú del sexo, porque es fácil suponer la interpretación que puede tener esto dentro del grupo. En los años 70 y 80, este hombre arrastró un montón de gente, además con este discurso rompedor contra las religiones tradicionales, montó un ashram, un centro de meditación en la India, luego se mudó, cuando ya tenía problemas legales, se mudó a Estados Unidos, y en Estados Unidos se hizo con un pueblo y casi se hizo con un condado. Recomiendo ver la serie Wild Wild Country en Netflix, que es sobre este señor. Los que tenéis más edad a lo mejor os sonará el nombre de Bhagwan Rajneesh, porque así se llama, Bhagwan Rajneesh. Bueno, es el nombre místico que se puso, ¿no? El bendito que se ha reconocido a sí mismo como Señor Dios. Nada menos, es la humildad de Osho. En los años 90, un poco antes de morir, se le cambió el nombre para hacerlo más comercial, y hoy si vais a cualquier gran librería, a lo mejor hay una Biblia, un libro de San Agustín, o un libro de Santa Teresa, un Corán y tal, pero mínimo 2 estantes de libros de Osho. Es muy leído en la actualidad, ¿vale? Bueno, en la meditación tú te conviertes en Dios. Es que nunca lo he visto tan bien resumido como lo hace él. En la meditación tú te conviertes en Dios. La gente piensa que en la meditación verá a Dios. Eso es erróneo. No hay nadie a quien ver. Dios no es un objeto. En la meditación tú te conviertes en Dios porque todas las distinciones desaparecen. Hay una fijación en la nueva era
de fondo contra la distinción, contra la dualidad. Eso de separar el creador de la creación, lo material de lo espiritual, todo eso, no, eso no es, todo está fusionado, todo es uno, ¿no? Bueno. En resumen, bueno, os dije que he estado unos años leyendo esto, pero estuve unos meses para un trabajo precisamente sobre qué dicen los autores principales de la nueva era sobre Dios, y estaba haciendo la síntesis cuando me puse a leer un trabajo de Joseph Ratzinger, del entonces cardenal Joseph Ratzinger, sobre la teología y la religión en el mundo actual, y bueno, curiosamente dedicaba unos párrafos a la nueva era. Después de decir que lo de la teología de la liberación estaba de capa caída, dice, ahora hay otros desafíos como es este, de la nueva era, ¿no? Y con la brillantez del sabio, que es capaz de hacer una síntesis, así resumía la imagen de Dios en la nueva era. En la nueva era no hay que creer en lo absoluto, hay que experimentarlo. Dios no es una persona que se halle frente al mundo, sino que es la energía intelectual que domina el todo. La religión, entonces, claro, si no hay un otro con mayúscula que es Dios, si no hay un ser personal, la religión significa, ya no es una relación con ese otro, sino la identificación de mi yo con la totalidad cósmica, la superación de todas las separaciones. Esto en alemán, en italiano, como lo escribiera, seguro que no sonaba tan bien. La superación de todas las separaciones. Es lo que en el hinduismo se llama el Advaita. Esto lo usan mucho los New Agers, la gente de la nueva era. Advaita, la no dualidad. Todo está unido, ¿no? Claro, alguien puede decir, bueno, pues esto es el gran inquisidor general, el Panzer Cardinal, intolerante y representante de la más amplia tradición católica que está caricaturizando la nueva era. Pues me he puesto al lado a John Roger, fundador del Movimiento para el Sendero Interno del Alma, pues otro de los gurús de la nueva era, que dice prácticamente lo mismo, pero claro, no analizando como hace Ratzinger, sino como resumiendo su propia idea. El alma, que es más directamente la chispa de Dios, evolucionó y tuvo oportunidad de tener la experiencia de todos los niveles, capas, planos, reinos de experiencia y de ser. El alma que haya experimentado todo será Dios, será una con Dios. Bueno, la antropología, aquí sí que voy a ir rápidamente porque si no podemos estar 3 horas y tendremos que seguir viviendo todos, ¿verdad? Vosotros y yo. Bueno, lo primero, la propia confección. En la nueva era esto es muy propio, lo de cada uno hacerse su patchwork, ahí veis esa composición, ¿no? Hacer una religión a la medida, ¿no? A la medida. Y claro, es muy paradójico que frente a ese subjetivismo surjan tantas sectas aquí. Yo quiero ser libre, me quiero liberar de la tradición, ni Dios, ni patria, ni patrón, y resulta que soy captado por un grupo que, bueno, pues es esto, ¿no? También por ese experimentar cosas nuevas, bueno, nomadismo, la propia confección. Aquí en la nueva era está muy presente, diríamos desde el punto de vista cristiano, un neopelagianismo, el conseguir ganar mi propia salvación. Por eso tanto los métodos, las prácticas, los cursillos, la autoayuda, todo es auto, ¿vale? Autorrealizarse, autosanarse, dentro de ti mismo está la solución a todos tus problemas, está todo eso, ¿no? Entonces, bien, el sumergirse en el yo, que dice Ratzinger también en ese trabajo, ¿no? Ese holismo, el adjetivo holístico es muy propio de la nueva era, ese holismo, holístico es eso, la totalidad, holos es todo en griego, pues esto llega a despersonalizar a la persona. ¿Por qué? Porque en el fondo a lo que se quiere llegar es a anularse uno mismo, a disolverse uno en ese océano de lo divino, en esa plenitud, ¿no? Las emociones y los sentimientos están en el centro, aquí ya no es algo tanto racional. Claro, esto ha sido también como una reacción a la modernidad ilustrada y a ese énfasis en lo racional. Acordaos del filósofo Kant, que llegó a usar esa expresión de la religión dentro de los límites de la mera razón, ¿no? Y todo lo sobrenatural, todo lo revelado, y en todo ese iluminismo, en todo ese pensamiento posterior, pues está eso, ¿no? La divinización, ya lo hemos dicho, la divinización no es algo que sea gracia, sino que es algo de una
propia naturaleza humana, ¿no? Todo es Dios. He puesto una frase de otro de los grandes maestros de la nueva era, Benjamin Creme. Todo es Dios y de hecho no hay nada más que Dios, ¿no? Entonces yo con esto siempre, y lo pongo ahí, siempre me acuerdo de la historia de los orígenes, de esa serpiente en un árbol que le dice a un hombre y una mujer que están desnudos por pocas horas, que si comen del fruto que un malvado dictador les ha dicho que no coman, pues les abrirán los ojos, serán libres y serán como dioses, serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. ¿Se creen esto o no? O hasta los que piensen esto como un mito de la historia de la humanidad, bueno, pues es una buena imagen, ¿no?, para esto. La composición del hombre, esto es una locura porque hay de todo, ¿no? Porque lo normal es que estos den preponderancia al alma en ese dualismo, pero luego se cuida mucho también en algunas de sus corrientes el cuerpo, el bienestar corporal. Bien, pero se habla de los 7 chakras como esos centros energéticos del ser humano, se habla de distintos cuerpos y auras, etcétera, etcétera. Y yo siempre digo que esto es como si fuera, si la nueva era tiene millones de cuerdas, tiene que tener un clavijero, ¿no? Como si fuera un instrumento de cuerda donde, bueno, el clavijero es la reencarnación siempre está, pero una reencarnación siempre a mejor, ¿vale? Una reencarnación, no, aquí no depende del karma como la reencarnación de toda la vida, ¿no?, de la cosmovisión oriental, sino que aquí la reencarnación siempre va a ser a más, aunque yo a veces bromeo con algunas de estas personas porque como siempre descubren reencarnaciones anteriores, siempre han sido Cleopatra, Julio César, Carlomagno, ¿no? O como mínimo, como la actriz Shirley MacLaine, que haciendo el Camino de Santiago descubrió, con sus sueños visión, descubrió que había sido 1200 años atrás la amante de Carlomagno. Vale, entonces, bueno, Olof Palme, con la que, según luego reveló, había estado liada con Olof Palme, el primer ministro sueco, ¿verdad? Pues Olof Palme era la reencarnación de Carlomagno y ella la de su amante, entonces pues estaban destinados a volver a encontrarse, ¿no? Bien, con esto se banaliza la vida, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con el sufrimiento y el sinsentido? Eso queda de lado. Esta espiritualidad muy del norte, ¿verdad?, muy tan burguesa. Yo cuando he ido a América Latina a dar formación sobre estos temas, claro, no tiene nada que ver la zona rural con la ciudad. En las ciudades está la nueva era, pero en la zona rural imposible, porque para irte un fin de semana a un cursillo de estos necesitas el sueldo de 3 meses de las personas normales y corrientes, ¿no? Entonces esto es lo que es y para quienes es, ¿no? Pero el tema del bien y el mal, al final el bien y el mal es falta de conocimiento o tener conocimiento. Al final Adolf Hitler fue un pobrecito que lo que le faltaba era conocimiento. O sea, no hay maldad en esto, no hay maldad. Y bueno, ahí he puesto un cuento de Jorge Bucay, porque al final la nueva era nos llega a nosotros, a lo mejor no leemos todo esto, pero sí nos llegan los cuentos, nos llegan las novelas de Paulo Coelho, nos llega todo esto que es nueva era de divulgación, ¿no? Hay un cuento precioso de Jorge Bucay, además contado con su dicción argentina, que embelesa, que dice que llegó alguien a un jardín precioso, a una pradera, resulta que era un cementerio, y en todas las pequeñas lápidas era gente que había vivido muy poquitos años, meses y días, y entonces empezó a llorar y le explica al que cuida el cementerio, no llore. Cuando alguien nace en este pueblo, le colgamos una libreta del cuello y va anotando sus momentos felices, ¿no? Así vamos anotando en la libreta cada momento, cada gozo, cada sentimiento pleno e intenso, y cuando alguien se muere es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. La nueva era no es para quienes estén postrados en cama en un hospital, para los que estén con depresión, ¿no? ¿Qué pasa con esta gente, no? Bien, y lo que os decía antes, un nuevo desarrollo de la gnosis, con unas consecuencias éticas. Claro, si yo soy Dios, si soy perfecto, si mis pecados pasados o los que pueda cometer, si mis delitos son fruto del desconocimiento y solo falta que me vaya perfeccionando, pues el hombre es la medida, ¿cómo mensura? El hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Y es un relativismo bestial, ¿no? Bien, para ordenar esto, ¿qué tenemos en la nueva era? Tenemos de todo. Claro, os voy a poner cosas que
que existían antes que la nueva era, pero que entran ahora en este cajón, ¿no? Y sobre todo para ver, porque a veces hay gente que no entiende, pero ¿cómo esta persona ha acabado en esto? Si era, bueno, pues porque ha ido dando pasitos y porque todo esto es una red y en esta niebla o en esta red es fácil ir de unos lados a otros. En primer lugar está lo oriental. No el budismo o el hinduismo, que sabéis que son muy diversos, sino determinadas corrientes. El budismo más gnóstico, de donde viene la moda del mindfulness actual, la meditación vipassana. ¿Por qué es el budismo tibetano el que está más de moda y no otros? ¿Por qué precisamente ese? Bueno, versiones del neohinduismo, el yoga, hay muchísimos tipos de yoga y la mayor parte se dan en este ambiente New Age, y el Advaita Vedanta, Kundalini Yoga, que es diferente, los Hare Krishna es una secta que existe, ¿no? Independiente, pero bueno, pues también podríamos ubicarla aquí en este ambiente, Siddha Yoga, meditación trascendental, acordaos el gurú de los Beatles, Maharishi Mahesh Yogi, Osho, de quien hemos hablado, Prem Rawat. Prem Rawat es un señor que de joven vestía con túnica, pero ahora lleva traje y corbata y viene a dar conferencias de motivación empresarial y no sé qué, y le entrevistan en los grandes diarios españoles y de todo el mundo, ¿no? Pues es Sri Aurobindo. Derivaciones del taoísmo, tantrismo, bajo la etiqueta del tantra hay un montón de, estoy convencido, de abusos sexuales encubiertos. Bueno, pues, dimensión psicológica, el eneagrama, se puso tan de moda hace algunos años y que continúa, esos 9 tipos de personalidad. Eso tiene un origen esotérico, esto no parte de la experiencia ni de la evidencia científica ni nada. Los movimientos del potencial humano, cienciología, que habíamos citado antes, es un movimiento del potencial humano. El método Silva de control mental, si os suena, que en Salamanca cuando yo estudiaba había charlas del método Silva, ¿no? Todo esto, es decir, tú solo utilizas el 5% del cerebro. Si utilizaras todo, serías capaz de tantas cosas, ¿no? Como la meditación trascendental, de levitar, de atravesar paredes, de ver a través de no sé dónde. Instituto de Salem, que ya he citado, que está en California. La comunidad Finhor, que también salía antes, está en Escocia, son esos centros neurálgicos de peregrinación. La psicología transpersonal de Grof, que os hablé, la respiración holotrópica, que tiene que ver, la sanación por arquetipos. Aquí se toma mucho pie también en todo el pensamiento de Jung. Acordar los arquetipos, el inconsciente colectivo, la terapia Gestalt, las constelaciones familiares, regresión a vidas pasadas, rebirthing. Esto muchas veces lo hacen psicólogos con su título de licenciado graduado, colegiados legalmente, pero que complementan con estas cosas. Claro, es horrible. Esa foto es de una sesión de constelaciones familiares. Cada vez hay más vidas destrozadas por todo esto, ¿no? La dimensión terapéutica, lo que ahora llamamos pseudoterapias, que se ha puesto tan de moda, que el gobierno actual en su legislatura anterior presentó un plan muy ambicioso y bueno, ha quedado un poco en nada, pero bueno, se ha conseguido dar la voz de alarma. Yo, como siempre digo, no es un simple problema de salud pública, hay todo esto detrás. Porque si fuéramos un problema de salud pública, pues dotamos bien a nuestro sistema sanitario, damos para que los médicos tengan más tiempo para atendernos, pero es que esto también tiene que ver con lo espiritual, con la trascendencia, con el sentido, con las esperanzas, se me presenta la muerte, se me presenta... Bien, sanación energética, el reiki omnipresente, la pranoterapia, el toque terapéutico son sinónimos prácticamente. La cristaloterapia, la curación con pirámides, o a veces ahora ya con los domos geodésicos y todo. Todas esas propuestas que dicen que la enfermedad tiene un origen emocional. No que lo emocional influya o lo mental, sino que nueva medicina germánica, el doctor Hammer, la biodescodificación, la bioneuroemoción, EFT, liberación emocional. Esto tienen en su haber cadáveres sobre la mesa. ¿Cuánta gente ha muerto ya por esto? Es que no se denuncia, es que están en el cementerio y no hay oficina de policía en el cementerio para denunciar y los familiares pobrecitos, como para estar denunciando estas cosas a alguien que el juez puede decir se dejó engañar, ¿no? Como cuando hay una estafa. Bueno. Medicinas tradicionales de la India, la Ayurveda, la medicina tradicional china con acupuntura y demás, la homeopatía y las flores de Bach, la reflexología, otras terapias físicas, la biodanza, me parece baile sin más, ¿no? Hay toda una cosmovisión detrás, la astrología con todas sus dimensiones, la canalización, eso que os he dicho de que una persona se siente canal,
de una entidad, de un dios, de un ángel, de un maestro ascendido, de un extraterrestre, el acceso a los registros akáshicos, que es como un archivo que está ahí en la nube, en el éter, ¿no? Y todo lo que viene de la teosofía, la propia sociedad teosófica, la antroposofía, pedagogía Waldorf, por ejemplo, las escuelas Waldorf, la agricultura biodinámica, un montón de cosas, metafísica. Cuando veis metafísica por ahí en un cartel en la calle, no suele ser para metafísica, la filosofía, no, es para una cosa de estas. El yo soy, I am, la gnosis de Samael Aun-Weor, cuando vemos carteles de los gnósticos por ahí, Nueva Acrópolis, Hastinapura, Sofía, y otros elementos como el neopaganismo, que entra también por aquí, y el neochamanismo, las propuestas femeninas y feministas como el empoderamiento, el buscar la diosa interior, la bendición de útero, la tienda roja, maternidad y crianza alternativa, lo de las dulas, todo esto. También todo esto llega también a la infancia, a los niños índigo, los niños cristal, es decir, los niños que ahora mismo se diagnostican como hiperactivos y con déficit de atención, pues no, eso es un error. No digo que a veces no lo sea, porque bueno, ahí hay mucho que discutir, ¿no? Pero son niños que nacen con unos caracteres parapsicológicos especiales y bueno, serán los futuros líderes de la humanidad, porque además, claro, tienen el aura azul, por eso se llaman niños índigo. La ley de atracción, si piensas lo bueno, atraes lo bueno, si te estás muriendo de cáncer es porque tú lo has atraído, ¿no? Y si tu hijo le está pasando no sé qué, es por tu culpa. O sea, esto es una fábrica de suicidas bestial, ¿no? Por lo menos de una fábrica de depresiones. Taller de abundancia para el tema del dinero, el perdón, el ho'oponopono. Y termino ya con esto. Mi conclusión es, claro, pero yo he hablado, a ver, el título es, hemos venido, como me han dicho una vez, ¿pero qué me has hablado de sectas? Sectas y falsas espiritualidades de la nueva era. Bien, ¿qué es una secta? Vicente Jara, que es, como estamos aquí al lado de la Casa de los Dominicos, Vicente Jara es compañero mío de la Ries, es laico dominico, y como buen ingeniero y hombre de ciencias ha acuñado una definición de secta muy breve y muy fácil de recordar. Yo cuando trabajo el tema de las sectas con mis alumnos, una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Depredador va buscando presas, mimetismo se hace pasar por grupo de terapia, estos no se suelen hacer pasar por religión, ¿no? Porque además las sectas que tienen carácter religioso son las que menos éxito tienen hoy, porque la gente no se hace católica, tampoco se va a hacer testigo de Jehová, o sea, están teniendo una verdadera crisis en las sectas religiosas, entre comillas, de toda la vida. Ahora lo que llama es esto, ¿no? La espiritualidad, algo que parece más coaching, que parece más desarrollo personal, bueno, mimetismo y señuelo. Señuelo es el ofrecer algo positivo, algo atractivo, algo necesario. Bien, claro, luego están las grandes definiciones de sectas que entran en el tema de la manipulación, claro, manipulación, técnicas de estrategias de persuasión coercitiva y me pregunto, y os he puesto esa foto porque yo cada vez me encuentro con más casos de gente que me dice mi hijo, mi hija, mi marido, mi mujer está en una secta. Nos sentamos, ¿qué secta? No hay secta muchas veces, no hay secta. Vieron una charla, siguieron no sé qué en YouTube, se han puesto a leer y ellos solos se han autoadoctrinado, apoyados por gente en internet y por las redes sociales que comparten sus mismas ideas, quizás acuden de vez en cuando a un gurú. Cada vez esto es más normal, ¿no? Claro, cuando hay grupo, pues ahora no podemos hablar de lavado de cerebro, ¿eh? No me digáis nunca la expresión lavado de cerebro, que nos vale muy bien para entendernos, pero las sectas no lavan el cerebro, las sectas llevan a cabo procesos de, más que control mental, abuso psicológico, ¿vale? Abuso psicológico grupal, como han dicho este grupo de investigadores de la Universidad de Barcelona y de la Autónoma de Madrid, psicólogos que llevan años trabajando este tema con un rigor grande, y llaman abuso psicológico grupal a un proceso de aplicación sistemática y continuada de estrategias de presión, control, manipulación y coacción para dominar a otras personas y someterlas al grupo. Han hecho estudios comparando esto con la violencia de pareja. ¿Cuántas veces lo que hay es esto? Es una violencia psicológica en la que un cónyuge, una parte uno de la pareja tiene sometido a la otra, ¿no? Bueno, pues con técnicas que ellos han analizado así, ¿no? Y las han distribuido así: técnicas de aislamiento, de control y manipulación de la información, de control de la vida personal, de abuso emocional, de adoctrinamiento en un sistema de creencias rígido, absoluto y maniqueo, y la imposición del líder, ¿no? Como autoridad indiscutible. Bien, pero claro,
no es inofensivo de nueva era, todas estas ideas de la paz, del bienestar, del desarrollo personal. Pues os he puesto una foto de lo que pasó en un grupo de estos en Estados Unidos, con miles de alumnos. Bueno, pues el círculo más cercano, estoy hablando de personas millonarias también, estoy hablando que en esta secta, la secta NXIVM, pues el gurú fue capaz de captar al hijo de un presidente de la República Mexicana, a la hija de uno de los principales diarios, a actores y actrices, a herederos de grandes fortunas de distintas empresas. Bueno, pues su grupo más pequeño de ese grupo de coaching y tal, bueno, tuvo una realidad más interna de solo mujeres que acababan siendo sus esclavas sexuales, ¿no? Y acababan marcándose esto, cauterizándose. Media hora tardaban en hacer cada uno de estos dibujitos, media hora, oliendo a carne quemada a la estancia durante varias horas. Bueno, pues eso está demostrado, el señor está en la cárcel, bueno, y hay ya 2 o 3 series documentales sobre ello, ¿no? Entonces son a los extremos a los que se puede llegar. No es lo habitual, pero se puede llegar a esto. ¿Por qué? Porque, no sé si conocéis esto, es el pozo iniciático, creo que se llama, de la Quinta da Regaleira, que está en Portugal, y es como una torre pero al revés, es como un pozo, ¿no? que tiene un sentido, se supone que ocultista, ¿no? De ir profundizando en el conocimiento prohibido. Bueno, pues entonces yo cuando vi esto me acordé de lo que digo yo, de que en la nueva era hay como una espiral y una escalera que va bajando, como pasa con las drogas, ¿no? Y mucha gente fuma un porro y se queda en el porro y ya está, pero hay gente que va bajando escalones o bajando escalones. Y entonces, como a mí me impactó mucho cuando era adolescente, visitando Proyecto Hombre, cuando me dijo una persona que se estaba recuperando, dice: cuidado, chavales, porque no todos los que fuman porros acaban en la heroína, pero todos los que hemos acabado en la heroína empezamos fumando porros, ¿no? Entonces, bueno, pues según el ambiente, las circunstancias, las características de la persona, pues hay gente que hace yoga y se queda haciendo yoga y ya está, y sin problema, pero hay gente que del yoga pasa al reiki, y hay gente que vale, y uno puede deslizarse hasta acabar en la magia ritual o en el satanismo. Sí, o sea, ¿por qué me empecé? O sea, ¿cómo alguien ha llegado ahí? Porque ha ido poco a poco, ha pasado de lo místico a lo esotérico, de lo esotérico a lo ocultista, de lo ocultista a lo tal. Bueno. ¿Qué pasa aquí para que hablemos de sectas en la nueva era tantas veces? Cambio radical de ideas, creencias y valores en el marco de una nueva identidad inducida. Se habla mucho de las creencias limitantes, deshazte de tus creencias limitantes. ¿Para qué? Para ser libre, no para decirte yo lo que tienes que hacer. Aislamiento emocional y afectivo ante familia y amigos. Ruptura de pareja. Consumo compulsivo de contenidos que confirman las doctrinas, lecturas, vídeos. Ya, porque hemos dicho que con la pandemia del COVID las sectas encontraron un gran éxito. Si ya no podían tener a la gente reunida, estábamos encerrados en casa durante 3 meses, porque a través de las pantallas, todo esto. Autoimagen superior y elitista que le lleva a la persona a menospreciar a los demás y a romper con ellos para no involucionar. Inversión de tiempo y dinero progresiva, explotación laboral o de voluntariado, desembolso económico, abandono de tratamientos médicos y daños consecuentes para la salud en los casos en los que hay enfermedad. Y casos de inducción indirecta o directa al suicidio. Todo esto es tan común en la nueva era. Y lo de falsa de espiritualidad, pues claro, primero, yo creo que podemos hablar de verdadera espiritualidad cuando la espiritualidad y la religión en general logra el bien del ser humano, cuando lo hace más persona, lo hace más libre, lo hace más humano, ¿no? ¿Por qué? Porque la espiritualidad ayuda al propio centramiento y al dominio de sí, lleva a la persona a la comunión con lo otro, la trascendencia, sea personal y impersonal, más sobre todo si hay una concepción personal, y con los otros, esa dimensión social o fraterna que, por ejemplo, en el ámbito judío-cristiano hablamos más de misericordia, en Oriente se habla de la compasión, ¿no? Pero eso lleva a algo bueno con los demás. Y claro, eso desde un punto de vista, yo creo que puede ser compartido por todos, desde un punto de vista cristiano, ¿no? En el que me sitúo yo, pues por ejemplo, ahí está esa frase del Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium, que es su documento programático del papado. No usa nunca la palabra secta, no le gusta al Papa, a mí sí, ¿qué vamos a hacer?
Dice el Papa, estos movimientos religiosos que se caracterizan por su sutil penetración vienen a llenar dentro del individualismo imperante un vacío dejado por el racionalismo secularista. Y a continuación aprovecha para hacer autocrítica de la Iglesia, por supuesto, claro que la Iglesia no ha sabido ofrecer, ¿no?, lo que tiene, etc. Entonces yo termino con esta imagen, ¿no? Para saciar la sed, las grandes religiones serían el agua, ¿no? El agua que sacia la sed. ¿Qué pasa? Que la Coca-Cola tiene sus burbujas, tiene su sabor, y a quienes nos gusta la Coca-Cola pues nos gusta, pero es un sucedáneo, o sea, no sacia la sed, además está elaborada